En este consenso verificamos, ¿cierto?, que en las nuevas guías, según las ventajas anteriores o las guías anteriores, tenemos cálculos específicos para niños hospitalizados eh, críticos en fase aguda y en fase estable. Para la parte de energía, habla claramente que al niño hospitalizado se le debe realizar mediante calorimetría indirecta eh, el cálculo de requerimientos energéticos. Y si en su momento no se cuenta, utilizar la ecuación predictiva como la ecuación de Schofield, adicionando un factor de corrección que incluya crecimiento, actividad física y termogénesis inducida por los alimentos o por la dieta. La mayor parte de niños receptores de nutrición parenteral, ¿cierto?, tienen que se les debe realizar una corrección, teniendo en cuenta que tienen una contribución o gasto de energía muy bajo, lo que hace que sea fácil pues quedarnos largos de soporte nutricional, ¿cierto?, de aporte calórico, si hacemos cálculos de energía como los hacemos para la nutrición integral, ¿sí? Otra cosa es que también tenemos pacientes que tienen alteraciones de tipo metabólico generados por malnutrición. Entonces, sí deberíamos considerar en ese tipo de ajustes, tipo de situaciones. En las nuevas guías nos hablan y nos enfatizan del retraso de la nutrición parenteral, ¿sí? También nos hacen hincapié en que en el uso de esta misma nutrición en niños hospitalizados debe tenerse en cuenta debido a que es un niño que se mueve menos, está en cama sin movimiento, ¿cierto? Y entonces recalcan ese aspecto, igualmente de la termogénesis inducida por la dieta, que es mucho menor, y también que también los aportes de bajo requerimiento energético, ¿cierto?, son relativamente, digamos, súper importantes debido a que tanto en neonatos como en lactantes verificamos o vemos que se presenta hipocrecimiento, ¿sí? También hay un desarrollo infraóptimo del aporte cognitivo, motor, entre otros, y también se hace hincapié en evitar la sobrealimentación, porque podremos generar hipoglicemias, infecciones, acidosis hepática o una inadecuada programación metabólica. Otra cosa pues súper importante es que obviamente este tipo, digamos, de nutriciones deben ir con su ecuación de Schofield con peso y talla en lo posible. Si no tengo en el momento la talla, debo utilizar la ecuación de Schofield con peso. Otro aspecto pues también relevante es, y lo hacen hincapié, si no tengo calorimetría indirecta, ecuaciones predictivas como la de Schofield. Aquí tenemos que en esa tablita, la tabla número 2, tenemos los requerimientos de energía por fases de la nutrición parenteral. Aquí vemos que un niño crítico en fase aguda es catabólico, ¿cierto? Difícilmente pues puede lograr anabolismo. En esta fase aguda vemos que hay un catabolismo obligado. La precaución es prevenir el aporte excesivo de energía. Dedican una sola fase, un solo capítulo solo para neonatos. También recalca que a los prematuros se les debe dar aportes de energía desde el día 1, ¿sí? Otro, digamos, aspecto es que igual hay una controversia en cuanto a que el primer día de vida lo toman, ¿cierto?, como fase aguda, pero después de la primera fase de pérdida de peso, pues le debemos adicionar energía, debido a pues que hay una ganancia en esta fase de transición. Entonces la ganancia pues prácticamente debe ser, ¿cierto?, de 20 gramos por kilogramo día. Otro aspecto también relevante es que en cualquier niño neonato, lactante o adolescente, después de un momento de fase aguda, el aporte calórico debe ser por fase energética en reposo. Ya cuando pasa a una fase de estabilidad, yo le debo colocar un factor de actividad relativamente bajo, entre 1.2 y 1.3. La novedad importante es que en los aspectos de los pacientes críticos se evidencian beneficios por el retraso de la nutrición parenteral en el enfermo. Casi siempre esta opción pues está condicionable debido a que, ¿cierto?, a que la opinión generalizada es bajar el contenido energético en los primeros días, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que este retraso de una semana, que ellos, digamos, como que enfatizan, no tiene un consenso unánime. En pacientes adultos sí se ve que obviamente la nutrición parenteral temprana no va a retrasar el crecimiento tisular, ¿sí? Y también vemos que en niños graves, ¿cierto?, se le debe retrasar la nutrición parenteral debido a que
a que el goteo de glucosa, ¿cierto?, en la nutrición parenteral contribuye de manera muy efectiva a frenarlo. Hay estudios que evidencian que hay mayor susceptibilidad a sepsis y también que aumenta el número de días de soporte ventilatorio y mayor número de complicaciones. Sigue generándose esa controversia, pero aún no hay un consenso o un nuevo estudio que me lo permita determinar. En cuanto a los aminoácidos, tenemos que se ven muchas diferencias según las guidelines del año 2005. Así como en el capítulo de energía, las nuevas guías colocan un capítulo específico para prematuros. Recomiendan que desde el primer día del día al menos se les dé 1,5 gramos por kilogramo día para prevenir anabolismo en estos niños. En el prematuro se va subiendo el aporte proteico de forma rápida. Subimos de 1 en 1 hasta llegar al tope que me da 3,5 gramos por kilogramo día. Aquí va la diferencia mayor que las guías anteriores que hablaban hasta 4 gramos por kilogramo día de proteína. Se aconseja no subir ese aporte o ese tope, y todo prematuro pues debe tener tanto cisteína como tiroxina y una cantidad de arginina específica para evitar la enterocolitis necrosante. En cuanto a los recién nacidos a término, habla que el aporte por favor no sea menos de 1,5 por kilogramo día. En recién nacidos estables el aporte va de unos 5 a 3, en lactantes en niños estables mínimo 1. En pacientes críticos se debe considerar nuevamente retrasar la nutrición parenteral y con un aporte de tiroxina de 90 miligramos por kilogramo día. Las diferencias de estas guías o de estas cantidades de aminoácidos casi siempre se ven por las diferencias de las guías anteriores, es la capacidad iatrogénica de la nutrición parenteral, y por eso ha motivado pues la baja de los requerimientos para dicha nutrición, sobre todo para los niños mayores hasta los 12 años, que no me debe pasar más de 2 gramos por kilogramo día. Otra ventaja pues que se ve acá, también se colocan ya como tal los requerimientos que se ven en la lámina. Adolescente mínimo 1 gramo por kilogramo día, máximo 2, niños de 3 a 12 de 1 a 2 gramos por kilogramo día. En niños mayores de 3 no verifican o no ven que hay una ventaja en cuanto a la adición de glutamina, y pues que los lactantes y niños se debe aportar taurina por los beneficios que tienen en el sistema neural. También coloco aquí pues una tablita, ¿cierto?, de aminoácidos que se consideran estables para el uso de la nutrición, y también aparece en niños mayores aumenta y en niños más grandecitos disminuye el aporte. En cuanto a las emulsiones de lípidos, recordar pues que obviamente hay emulsiones que se desarrollaron, ¿cierto?, en el mercado, y que para niños las más utilizadas son las soluciones al 20%, y para adultos hay soluciones de nutrición parenteral al 10% que no se usan en pediatría casi siempre. Ahora utilizamos algunos casos de pacientes adultos que se les puede utilizar soluciones al 20%, pero es muy raro. Si vemos en esa tablita tenemos casos de pacientes adultos desde la solución más antigua hasta la más moderna. Iniciamos con la primera, que son fórmulas a base de soya, ricas en ácidos grasos esenciales, pobres en tocoferol y ácidos grasos de cadena larga, son 100% a base de soya. La segunda son combinaciones de oliva-soya, 2 fuentes de grasas. Tenemos ácidos grasos de cadena larga basadas pues en las cantidades que ofrece tanto la oliva como la soya, ricas en ácido oleico, también altas en tocoferol. Las terceras son las fórmulas TCM o MST, que son soluciones a base de aceite de coco como mezcla. Es la clásica emulsión lipídica que tiene un perfil de MST, LST, que se utilizaban como alternativa para los pacientes con tendencia a la hiperlipidemia o a la colestasis hepática. Estas son bajas en PUFAS. Las cuartas, es que tenemos una versión evolutiva de las MST con aceite de pescado, debido a que tenemos 50% de MST, 40% de soya y 10% de ácidos grasos. En cuanto a aceites de pescado, se introduce una fuente especial de ácidos grasos poliinsaturados por el aceite de pescado. Una cosa que se me olvidó decir de las tres es que estas soluciones MST coco-soja de 50-50 son soluciones que tienen la ventaja de aclarar la circulación más rápido, porque su metabolismo no es dependiente de la carnitina, por lo tanto su utilización es bastante eficiente.
Se utilizan cuando el paciente tiene fracaso intestinal por el suministro de lípidos en la nutrición parenteral. Y las últimas es una fórmula que tiene 4 emulsiones, fórmula a base de soya, MST, aceite de oliva y aceite de pescado. Son las soluciones SMOF, S de soya, M de triglicéridos de cadena media, O de aceite de oliva y F por fish, por aceite de pescado. Todas en un tercio, casi siempre un tercio de las 2 primeras, soja, MST, y un tercio restante entre aceite de pescado y aceite de oliva. En cuanto a los lípidos, tenemos unas recomendaciones específicas. Hablaba que no se podría exceder entre 2 a 3 el aporte por gramos día. Este dicho aporte se hace pues cuando se evoluciones o se verifica según o se modifica según las evoluciones de las fórmulas del mercado. Ahora vemos que hay mayor seguridad y mayor efecto antiinflamatorio que se propician por los aceites de pescado, y las soluciones lipídicas ahora son mucho más seguras y evitan, ¿cierto?, el exceso de aminoácidos y glucosa por el aumento de los requerimientos en este tipo de soluciones. Vemos acá en esta segunda parte que la administración está recomendada durante 24 horas, no utilizarse ciclada, que se utilice en el mismo número de horas que el resto de componentes, debido a que clásicamente se hablaba que había un efecto beneficioso en tener periodos de parar la nutrición parenteral. ¿Para qué? Para que la sangre pues dejara de recibir el aporte de lípidos y tuviese como un descanso hepático. No hay evidencia que el intervalo de la administración de lípidos sea segura. La mayor parte pues, de los pacientes tienen nutrición parenteral de corta duración, entre 1, 2 o 3 semanas. No se ha visto pues que ciclar la nutrición en estos regímenes mejore la tolerancia. Sí se ve, digamos, beneficios en menores de 2 años. Se evidencia que interrumpir la nutrición parenteral genera el riesgo de hipoglucemia y sepsis en el paciente. ¿Por qué? Porque hay mayor manipulación pues del catéter, y en mayores pues de 2 años vemos que el ciclado sí tiene ventajas, pero como la nutrición es de largo plazo. No se recomienda la adición sistemática de heparina a la mezcla. Anteriormente se colocaba era para mayor estabilidad, pero sí se debe considerar individualmente la administración de carnitina, debido a que los niños que son más susceptibles pueden generar mayor número de complicaciones. En cuanto a los ácidos grasos esenciales, vemos que se debe asegurar el aporte en la nutrición parenteral como mínimo de 0,25 gramos sobre kilogramo día a niños pretérminos de ácido linoleico y 0,1 gramos por kilogramo día a niños a término de ácido linoleico. El rescate es que todas las soluciones, o se recalca que todas las soluciones lipídicas disponibles en el mercado en pediatría deben verificarse el aporte de ácido linoleico. ¿Para qué? Para que haya un suficiente aporte de ácido linolénico. El balance de estos dos, del ácido linoleico y linolénico, se puede corroborar con el aporte de ácido linoleico que tienen estas fórmulas. En cuanto a los lípidos para prematuros, hablan que con base en la revisión del año 2005 han concluido que el niño prematuro debe utilizar fórmulas hechas a base de aceites vegetales para mejorar parámetros metabólicos y con fórmulas que sean solamente de una fuente de ácidos grasos, en este caso fuentes de soya. Para todos los niños se debería utilizar, ¿cierto?, aquellos nutriciones parenterales de corta duración, utilizar fórmulas a base de vegetales, y nutriciones parenterales a largo plazo mayor a 6 días, que no deben ser utilizadas las de una sola fuente, sino aquellas emulsiones lipídicas con varias fuentes de ácidos vegetales, o sea, emulsiones que tengan una mayor proporción de las mismas. Otro efecto claro pues que se ve acá es que se debe evitar o se debe utilizar solo fórmulas a base de aceite de pescado en casos de colestasis. No se recomiendan como fuente exclusiva de lípidos en nutrición parenteral. Pueden ser utilizadas en periodos cortos si el paciente tiene enfermedad hepática o fracaso intestinal, o cuando son soluciones parenterales a largo plazo. En cuanto al
A estas fallas son prácticamente las mismas que dije anteriormente. Aceite de pescado, utilizarse en casos de colestasis o en fracaso intestinal, y también evitar, ¿cierto?, desconectar las nutriciones parenterales en el caso de las infusiones lipídicas. En cuanto al monitoreo de lípidos, hablan que directamente cuando yo tengo laboratorios por encima de 165 miligramos de cilitro en niños pequeños, debo considerar la retirada de la nutrición parenteral. Y si tengo niños grandecitos con parámetros mayores a 400 milimoles, también debo miligramos, sobre decilitro de triglicéridos. Está recomendado retirar o disminuir el aporte de lipídico. En cuanto a los carbohidratos, no ha bajado mucho. Las recomendaciones están basadas en la producción endógena de glucosa para marcar el límite inferior y generar la tasa máxima de oxidación de la glucosa. En pacientes críticos se debe evitar la hipo y la hiperglicemia. También hay un consejo, un apartado específico para neonatos con los márgenes de aporte máximo y mínimo de nutrición parenteral. En cuanto a las recomendaciones de neonatos, vemos que después de superar el primer día de vida, casi siempre desarrollan enfermedad crítica. Se recomienda disminuir el aporte de carbohidratos como en el día 1 de vida. Otra forma muy importante, ¿cierto?, es que ese ingreso debe ser gradual en función de que del día 2 y el día 3 de vida. También hablan de que casi siempre los niños cuando están en episodios de fase aguda, sobre sepsis y demás, yo debería, ¿cierto?, replantear o utilizar una cantidad mínima, pero obviamente sin bajar la tasa máxima de producción endógena de glucosa, pero sí hacen, hincapié en que se deben utilizar según los kilogramos de peso y según la fase cada uno de los requerimientos energéticos para los carbohidratos. También hablan de fluidos electrolitos, dedica un capítulo especial para neonatos. No varía mucho los niños grandecitos en nada de las guidelines anteriores. Aquí se habla de 3 fases: la fase de transición, intermedia y neonatos. Hablan claramente que se deben utilizar soluciones isotónicas y evitar las hipertónicas para evitar la hipernatremia y la hipocloremia. Ahí pues yo les coloqué en rojito algunos apartados que considero que son importantes. La fase de transición es un periodo postnatal inmediato a la fase de oligúrica. Tiene pérdidas insensibles de agua y seguida hay una fase de poliuria que dura días. En esta hay contracción del volumen extracelular. En la fase intermedia tenemos que se alcanza el peso mínimo hasta que se recupera el peso del nacimiento. Aquí coincide con la segunda semana post-nacimiento. Continúa con la natriuresis y la diuresis importante. Y la tercera fase, que es la estable, que se genera un anabolismo continuo y un balance de agua y electrolitos de manera continua y fluida. En neonatos pues hablan prácticamente del aumento gradual de fluidos es por la ganancia de peso, y súper importante realizarlo día a día y según las particularidades del contexto. Hacen recomendaciones en cuanto al aporte gradual, en cuanto al aporte de fluidos y electrolitos desde la fase inicial. Vigilan las circunstancias especiales como retención hídrica, deshidratación, pérdidas hídricas extraordinarias porque se puede modificar el régimen de electrolitos. También enfatizan las recomendaciones de fluidos en la fase número 2. Respecto a niños con el periodo postnatal, también nuevamente hablan de que niños mayores se debe mantener con sueroterapia la nutrición parenteral, y también recalcan el uso de la regla de Holiday-Ziegler para el cálculo de fluidos. Aquí aparecen las tablas con cada uno pues de los requerimientos según la edad en niños pretérmino, a término y pretérmino con sus pesos mayor o por encima de 1500 gramos. También hablan que generalmente se deben utilizar fórmulas isotónicas de fluido para mantener la hidratación en niños que duran con soportes o en ayuno de 24 horas. También aquí aparece la fórmula de Holiday-Ziegler, más adelante la vamos a despejar. La fórmula de Holiday-Ziegler trabaja según el peso del niño. Entonces, por ejemplo, si el niño tiene entre 10 y 20 kilos y yo quiero colocar un soporte nutricional, entonces ahí sería 1000, ¿cierto? El requerimiento es 1000 en un niño de 20 kilos, de 18 kilos. Tiene más 50 mililitros extra por kilogramo de peso. Entonces, por ejemplo,
tengo 18 kilos, los kilos por encima de 10 son 8, entonces serían 5 por 8, 40 y le agrego un 0,400 más 1000 de base serían 1400 mililitros día. Y así pues según el peso que tenga el chiquitín. En vitaminas, minerales y oligoelementos no hay, digamos, cambios. Aquí siempre se enfatiza que hierro no va por nutrición parenteral, que la única vitamina que no colocamos en los preparados es la vitamina D. Molibdeno, selenio, manganeso, no tiene diferencias, el cromo no está recomendado. Solamente la única vitamina que requiere monitorización diaria es la vitamina D. Y se hacen recomendaciones específicas para recién nacidos a término y término. Aquí se incluyen pues las tablas de recomendaciones de calcio, fósforo y magnesio, según los niños y niñas con nutrición parenteral hasta los 18 años, de calcio, fósforo y magnesio. La segunda es una tabla de vitaminas, minerales y oligoelementos en función de niño pretérmino, infantes y niños adolescentes hasta los 18 añitos. Y ya pues con esto culmina como tal la presentación. También pues les quiero incluir dos papers que ustedes pueden revisar. Uno es el de acceso venoso y otro es el de complicaciones que se encuentran colgadas en la página de la EBSC. También coloqué un resumen de las guidelines de 2018 en los apartados de macronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos. Ahora presento un caso clínico. Tenemos un niño de 5 años 3 meses con posoperatorio de apendicitis con peritonitis. Le colocan un acceso central en la cirugía. Tiene 18 kilos, talla 110, índice de masa de 14.9. Cuando yo coloco estos datos en el antro, ¿qué verifico? Que este niño no tiene edema, que no tiene alteración del estado nutricional. Ahora vamos a ver cómo se realiza el cálculo con estas nuevas guías de manejo. Recuerden que los cálculos que hace el hospital y las nuevas guías cambian en función del requerimiento y de algunos cálculos de nutrientes específicos. Vamos a sacar primero el aporte hídrico. Tenemos Holiday Cigar, un niño de 18 kilogramos, va entre 10 y 20 kilos. La regla es 1000 por 50 mililitros por encima de 10. Entonces que tomo los 1000 patrón más 50 mililitros por 8, que son los kilos por encima de 10. Eso me da 1400 mililitros. Ese valor que hice 78, yo ¿cómo lo saco? Los 1400 los divido por los kilogramos y me da los mililitros por kilogramo de peso. En los macro iniciamos con aminoácidos, niños de 3 a 12 años, ingestas de 1 a 2. El primer cálculo de requerimiento por peso, 2 por 18 me da 36 gramos día. Si 100 mililitros de aminoácidos al 10 tiene 10 gramos, 36 cuantas me da 360 mililitros de aminoácidos. En cuanto a los lípidos, enfatizamos soluciones lipídicas al 20%, hacen parte de la nutrición integral, máximo 3 gramos por kilogramo día. Yo voy a iniciar con 2, igual que el ejercicio anterior, 2 por 18 me da 36 gramos. Si 100 mililitros de lípidos al 20 tiene 20 gramos, 36 cuantas, eso me da 180 mililitros de lípidos. Ahora, tomo el flujo metabólico, que es el que sí me cambia acá. El flujo metabólico es flujo por peso por 1.44 la fórmula. Acá la disgregan. Primero multiplican el flujo por los 1.44 y luego lo multiplican por 18. Me debe dar el mismo valor. En este caso son 77.8 gramos día de dextrosa. Luego, después de que yo tengo el flujo, ahí se sacó el volumen. Si 100 mililitros de dextrosa tiene 50 gramos, 77.8, ¿cuántos gramos tiene? ¿Cuántos mililitros de dextrosa es? Esto me da 156 mililitros de dextrosa. Luego saco la relación de kilocalorías de esta nutrición. De aminoácidos me dio 144, de dextrosa 265 y de lípidos aquí ya hacen un aporte pues por cc, 180 mililitros por 2 calorías, porque soluciona el 20 y me da 360 calorías. Se puede sacar tanto por gramos como por volumen. Era lo que yo les comentaba, que las soluciones lipídicas al 20% te darían 2 calorías, soluciones lipídicas al 10% 1.1 calorías. Luego ¿qué se hizo? Sumar las calorías, me dieron 769 y luego se dividieron por el peso y me dieron 43 calorías por kilogramo día. O sea que sí nos encontramos dentro de los requerimientos específicos para la edad. Tenemos una relación de calorías no proteicas, gramos de nitrógeno. La relación kilocalorías no proteicas son la suma
de la dextrosa más lípidos y lo dividimos en los gramos de nitrógeno que aporta la proteína que se calculó. La relación caloría-dextrosa-lípidos son 265 calorías de la dextrosa más 360 calorías de los lípidos, me da 625 sobre 5,76 gramos de nitrógeno. ¿Cómo lo saco? De la relación de que un gramo de nitrógeno está en 6,25 gramos de proteína. 36 gramos de proteína, ¿cuánto nitrógeno es? Eso me da 5,76 o puedo dividir 36 entre 6,25 para sacar los cálculos. La división o el resultado de la división de 625 sobre 5,76 me da 109,1. ¿Qué quiere decir? Que por cada gramo de nitrógeno están contenidas 109 kilocalorías no proteicas. En cuanto al cloruro de sodio y al potasio, se calcula igual, de 1 a 3 va el requerimiento por peso, 1 por 18, y si un mililitro de sodio tiene 2 miliequivalentes, que es estándar, 18 mililitros 18 miliequivalentes que calcule, ¿cuánta cantidad de sodio es? Son 9. Igualmente para el potasio es igual, 2 por 18 el requerimiento, si un mililitro tiene 2 miliequivalentes, 36, ¿cuánto? Me da 18. Las cantidades que tienen los productos en mililitros son estándar, no se pueden cambiar. En el gluconato de calcio tenemos lo mismo, requerimiento por peso. Si un mililitro de gluconato tiene 100, 288, ¿cuántos? Eso me da 2.9 mililitros. En el sulfato de magnesio también tenemos requerimiento por peso. Si un mililitro de sulfato tiene 200, 432, ¿cuánto? Eso me da 2.2 mililitros. En el glicerofosfato, que es nuevo, tenemos una relación por milimoles. La cantidad de fósforo va de 0,2 a 0,7. El 0,5 es el rango como más seguro. 0,5 por 18 me da 9 milimoles. Un mililitro de glicerofosfato tiene 1 mililitro de fósforo. 9 ¿cuántas? Pues me da 9, ¿cierto? Un mililitro tiene 2 miliequivalentes. 18 ¿cuántos? Me sigue dando 9 mililitros día. En los elementos traza tenemos al zinc, requerimiento por peso 900 microgramos, un mililitro tiene 250 microgramos, 900 ¿cuánto? Eso me da 3,5 mililitros. Las vitaminas liposolubles se sacan con base a la vitamina patrón en estas nuevas guías de manejo. En la liposoluble está de patrón la vitamina A y en la hidrosoluble la B9. Y luego lo que se hizo fue sacar un volumen total de la nutrición. En este caso la nutrición me dio 1400 mililitros día. Si ustedes ven la suma, ¿cierto?, de esta nutrición, de dextrosa, aminoácidos, lípido, cloruro de sodio, potasio, gluconato de calcio, sulfato de magnesio, glicerofosfato de sodio, vitaminas lipo o hidro, y elementos traza, si usted hace la suma, no va a alcanzar con el requerimiento. Razón por la cual nosotros adicionamos agua, en este caso agua destilada, para completar el volumen. En este caso serían el volumen 1400 día y eso lo divido por el número de horas y me da 58.3 mililitros hora. Luego les presento este programa, son las nuevas guías de manejo de nutrición parenteral. Es el Parenteral Pediatric Nutritional Tools. Este es un programa donde se puede colocar la edad y el peso del niño y él mismo le calcula el requerimiento y los intervalos de cada uno de los nutrientes. Lo pueden descargar en su celular, pero lo deben descargar directamente de la página de la EBSCAN. Entonces eso era todo por la clase, espero que lo hayan entendido y cualquier duda o inquietud estoy atenta.